Julio, y bueno, hay un tema que en la Argentina recurrentemente fue objeto de debate, de discusiones, uno podría decir de Sarmiento a Lanús, ¿no? Archivando Lanús. Y el tema de la identidad nacional, ¿no? Que en tu generación se hablaba tanto del ser nacional, lo hablaban los militares, pero también lo decía Hernández Arregui, que era marxista. Y Rodolfo Kusch. Y Rodolfo Kusch, por supuesto. Que es desde el punto de vista antropológico y filosófico de lo más profundo. Sí, sí, lo más sólido. Pero, digamos, si hay la traición, Octavio Paz decía que la Argentina iba a pagar cara su fractura con lo nativo. Bueno, México tiene una cultura una fuerza enorme que le permite el sincretismo, claro, una cultura originaria. Nosotros tenemos un mestizaje muy grande, después tenemos, digamos, el intento de los jesuitas, que fue expulsado por los comerciantes. Siempre que sale algo a favor de la gente, viene el comercio y lo mata. Y el hecho concreto es que la frase que da Octavio Paz y que recupera el imbécil de Alberto es: venimos de los barcos. Porque si la idea es que venimos de los barcos es que somos colonos. Venimos a colonizar, acá no hay nadie. Claro. Es el desierto. Bueno, esa es la idea de Tulio Alperindongui también, ¿no? Cuando dice, al menos el título, ¿no? Una nación para el desierto argentino. Él supone que no hay nada. Yo lo llevé a almorzar con Néstor y Cristina. Contaste, sí. Pero, ¿cómo fue ese almuerzo? Muy bien, no, bien. Habló más Beatrizardo, eran los dos, yo llevé a los dos. Yo intentaba, yo me acuerdo cuando asumí como secretario de Cultura de Menem, lo fui a buscar a Adolfo Bioy Casares para integrarlo como director de la Biblioteca Nacional. Yo siempre soñé la síntesis de la Argentina. Es un sueño que para ellos es pesadilla, porque el odio los motiva. Pero hay un mestizaje, hay pueblos indígenas, está Roca también, que es una discusión larga, el Soy Roca, ¿no?, de Félix Luna, el Colorado Ram, todo lo que... Pero la identidad nacional y, digamos, esa construcción, donde Marechal es muy profundo en ese tema. La patria es un dolor que aún no tuvo bautismo. Y esa mezcla de sangre, entonces Rodolfo Kusch, está Marechal, está José Hernández, el Martín Fierro es clave en esta recuperación de la identidad. Y te la vas a encontrar en el tango, que es en rigor una marca de que esa inmigración fue absorbida por la patria. También el tema, digamos, de la literatura que vos sacaste, claramente en el siglo XIX, el Martín Fierro, ¿no? Y el Facundo aparecen como, de Sarmiento, por supuesto, aparecen como antítesis, ¿no? O de algún modo han aparecido así. Y más allá que el Facundo es un texto que, de algún modo, el personaje que dibuja Sarmiento se le vuelve en contra, porque termina siendo una gran obra. Pero el pensador, a mi criterio, ¿no?, que estuvo en ese tema y de algún modo lo deja traslucir, es Mansilla, en una excursión a los Lucio B. Ranqueles, ¿no? Sí, eso es cierto. Y los caucerías de los jueves. Eso es cierto, es profunda. Pero yo cuando digo megafón, sí, megafón es el despliegue de una conciencia de nación. Después algunos literatos te dicen, para Marechal era más novela El banquete de Severo Alcázar. No, la primera, digamos, Adán Buenos Aires, que es un Ulises nuestro, ¿no? Claro, el viaje. Sí, sí. Es el viaje nuestro. Pero, siendo a lo de fondo, el peronismo es el único momento en que los de abajo conducen el conjunto. Y ese es el tema que le sigue molestando. Pero no tiene nada que ver con el Turco Menem robando milanesa o volando Río Tercero. Hablamos del peronismo clásico, ni ¿no? Con los Kirchner Perón, reivindicando sí, sí, guerrilleros traidores, digamos. El sello no lleva las ideas. El peronismo muere con Perón. Pero hasta la muerte de Perón, la patria tiene una integración social que iban a continuar las dictaduras. Digamos, Lanusse o Leviton no venden la patria, la vende Menem. Claramente. Y Martínez de Oz, ¿no? Martínez de Oz pone los bancos, Menem vende. Es decir, con el golpe hay una gran fractura. Porque de algún modo, si bien Perón, digamos, en el exilio sobre todo, fue un gran reivindicador del revisionismo y una de sus histórico, ¿no? Y una de sus muestras cuando vuelve, el director de la Biblioteca Nacional es Vicente Sierra, el gran historiador revisionista católico. Sin embargo, Perón no hubiera estado del todo en contra de asumir la Argentina de Roca, porque él era un hijo del ejército finalmente, ¿no? Es un tema complejo. Síntesis, ¿no? El Roca, digamos, la campaña del desierto
y la conciencia de los humildes. Ahí hay un tema complejo. Bueno, sí, más que la campaña me parece a mí la distribución feroz y Igual, patrimonialista de la tierra. Es lo mismo. No, porque hay dos discusiones, ¿no? Hay una discusión que ya la dio Mitre. Mitre dijo, no se puede hacer esto con esta gente, matarlos así, esclavizarlos. Él con matar al Paraguay le alcanzaba. Le alcanzaba, pero no importa, porque Mitre tenía esas cosas, digamos, pero en La Nación él escribía contra el reparto de mapuches acá en Buenos Aires, ¿no? Pero el patrimonialismo con el que se hizo, la familia Alvear llegó a tener 1 millón de hectáreas, ¿viste? Perdón. Del sur de Mendoza, la provincia de Buenos Aires. Digamos, la causa con invadir el desierto era para distribuirse las tierras. Los indios molestaban. Digamos, eso nosotros lo cargamos como culpa. Después podemos escribir soy roca, nos gusta. Porque el tema es que hoy terminamos con el barrio privado, donde aquel al que odiaban está en la ciudad, ¿o no? Siempre se quieren... Nosotros somos el único país, Brasil no lo tiene, Uruguay no lo tiene, Chile no lo tiene, que está fracturado. El chileno o el brasilero o el uruguayo aman a su patria antes que nada, ¿o no? Sí, es ahí así. En Chile hubo una fractura importante que está latente todavía. Sí, bueno, porque pero yo estuve... cae el comunismo y entra lo conserva y dicen vamos a laburar juntos. Una fractura importante y hay un malestar importante que no ha sido resuelto, digamos. Está bien, pero el hecho es... Te digo porque yo llegué a Santiago el 18 de octubre del 19. Estoy de acuerdo, pero y lo que cuando los tipos construyeron un sistema político donde cae el comunismo, entran los conservadores y conviven. Eso es lo que resolvieron. Después la latente no me jode. A mí me joroba aquella que no me permite tener política. ¿Qué es la política? Una construcción entre adversarios. Si es entre enemigos, guerra. La Argentina es el único país que... Yo le dije con el Papa la primera vez, le dije, si usted hubiera nacido en Brasil, nadie hablaría mal de usted. Me dijo, ni en Chile. El único país donde nos pase lo que nos pase, la mitad va a estar en contra, somos nosotros. Porque tenemos un pedazo que no se siente nosotros. El único país que dice, este país de mierda, te lo dicen todos los días, ¿o no? Nacen para irse, hermano, se lo forma para irse, lo bueno sería que se fueran. Ahora, vos estás sosteniendo algo interesante, ¿no? Que el peronismo logró esa resolución, esa síntesis en algún momento de la historia. Logra que los humildes se instalen como poder, lo cual no puede... La primera etapa de toda reivindicación no permite la pacificación. Es conflictiva. La primera, cuando la negritud se instala en Estados Unidos, se reivindica hacia el Harlem. Después va a poner Obama en la segunda etapa, que es la vuelta de Perón, era la etapa del abrazo con Valdí. Bueno, Estados Unidos es un caso también excepcional, ¿no? Porque vos fijate que el tema de los negros, que eran un problema político y social, terminaron siendo luego un gran negocio, con el box, con tantas cosas, ¿no? Estados Unidos metaboliza y transformaba el negocio. Con el jazz. Con el jazz, con el... ahora daría... Y con el box era un momento impresionante en los años 90. Pero esa capacidad de metabolizar los conflictos transformando en negocio, la mafia, bueno, de hecho las mejores películas, sin duda, de la historia, El Padrino, ¿no? Un problema transformado también en una cosa... Eso es sajón, la capacidad de integrar el distinto. Ajá. Los sajones pudieron mantener la monarquía con los laboristas, y, digamos, los franceses o los latinos tenemos que decapitar. No podemos tener esa convivencia, esa continuidad. ¿Cómo ves el caso de Trump en este mundo, digamos? Como el final de un proceso en el cual Occidente era la vanguardia. La decadencia de Occidente se expresa en la cara de Trump. Es la crisis, es una bravuconada. ¿Cuándo hace bravuconada? Cuando no tiene más poder. Si tenés poder como tenían antes, no necesitaban salir a gritar. Cuando vos gritás te voy a matar es porque no lo vas a matar. Claro, vos lo ves como un síntoma del de que China, la idea sería China se avicina, una película de Marco Bellocchio. Sí, sí. Sí, entonces el ascenso chino, ¿no? Y de todo, de chino, hindú, BRICS, claro. todo eso que es más que ellos, les da terror. Y quedan abrazados a un Netanyahu. Porque una cosa era Simón Pérez y otra cosa es Netanyahu. Digamos, son expresiones muy duras, ¿no? Claro, además ahora se revela algo que me lo había dicho Archie en su momento, el nivel de corrupción de la sociedad, de la clase política norteamericana. ¿Viste el tema Epstein? ¿No? Nosotros estamos grabando esto 4 de febrero y explota más información sobre el caso de Epstein. Parece que no termina nunca. No termina nunca, están metidos todos en esa joda. Más allá de las relaciones que podía tener el personaje,
hay mucha gente involucrada ahí. Es decir, habla de una gran corrupción moral de la conducción, ¿no? El tema central es la razón de la riqueza. Cuando vos vas a los griegos, encontrás la filosofía. Cuando vas al Renacimiento, encontrás el arte. Y cuando vas al presente, encontrás el rico. Y el rico, en Autopsia de Creso, Marichal lo pone. Sí, lo ponen en la peor parte. En el lugar que tiene. O sea, yo conocí ricos. Uno que un día le pregunté, ¿tenés más de 3.000 palos? Y me dijo, oh, lo pasé hace rato. ¿Y por qué? ¿Qué querés hacer? Se me levanto todos los días como si no tuviera para comer. Esa idea. Ahora, el rico, contenido por el poder político, es válido. Es valioso. El rico, dueño del poder político, sos colonia. Ahora, acá estamos en un tema clave, ¿no? Estos días, que es el tema Roca, que es un tema que a Pablo Roca, ¿no? No Julio Argentino, y el tema Techín, que es el tema tan tratado, tan debatido de si hay o no una burguesía nacional en la Argentina, ¿no? Cuando sube, Perón pone a Gelbar, el otro de la burguesía era Frigerio, y el tercero, conocía a los tres, era don Mario Giles, el dueño de Bungibor. De Bungibor, sí. El problema es que el dueño es un cerebro. Si vos dejás a los chicos Bor, no queda más nada, se van todos, bueno. Pero ahí había una burguesía nacional. No es casual que la guerrilla vaya contra los Bor. No, eso la guerrilla iba contra la patria. Yo otra cosa, Julio. Esa burguesía era patria. Sin burguesía no hay patria, porque el capitalismo sin burguesía no existe. Estamos de acuerdo. Ahora, el problema es que Roca votó y apoyó y militó motosierra, y ahora la motosierra le toca a él, ¿no? El tema ahí es... Más allá de que Roca tiene... es que no puede hacer otra cosa. El Roca o Bunge, los monopolios... Es decir, ¿por qué son liberales para el pueblo y proteccionistas para ellos? No es cierto eso. Son oficialistas siempre, porque el monopolio necesita del Estado. Donde hay patria, en Estados Unidos a nadie se le ocurre destruir el monopolio. Yo lo aplico. Déjalo. El Estado o apoya el monopolio o el monopolio se va a otro país. Brasil no solo apoya su monopolio, les da crédito para que compren las empresas nuestras, ¿o no? Claramente. Entonces, hay patria sin monopolio, hermano. Cada uno monopoliza un pedazo. Nosotros nos tocaron los caños y los alimentos con Bunge. Echaron a Bunge entre los ingleses y los alcahuetes de los guerrilleros, porque fueron eso. Yo cuando asume Carlos Menem, soy parte, con el Tata Joffre, de la alianza con Bungibor. ¿Qué queríamos? Que el poder económico se juntara con el poder político y apoyara. Y estaba todo bien. Nada más que se muere Roy, queda Rapanelli, que el pobrecito no entendía y se cayó todo. Y vino Cavallo, que es de los intelectualoides, de los vendepatrias, dice la moneda, el 1 a 1, mi tía, chau. Si lo que dañó Cavallo, pensé que Cavallo es el primero que en la traición a la patria es tan profundo que Martínez de Oz pone los bancos. Los bancos prestan dinero. Si ganan es de ellos. Y si pierden, Cavallo dice es una deuda nacional. Lo pagamos todo. ¿Qué te parece? Sí, no. Además, como Cavallo entra por el PJ Córdoba, tercero eso después, diputado en el año 87, entra nuevamente, me refiero, a través de la democracia. Antes había sido en el proceso. Pero pone $300.000, ¿no? El PJ Córdoba, la Fundación Mediterránea y Pagani. La Fundación Mediterránea, yo siempre dije que es mediterránea porque no le llega el agua al tanque. Está bien. Son unos tarados los cordobeses eso. Tarados, digamos, no, tienen poder, son mediocres, ¿no? Con poder. Total. Pero a lo que yo voy es que el caso de Frigerio o el de Gelbar, por ejemplo, claramente eran tipos con esta visión. Sí, claro. Con esta visión. Pero lo llamativo, yo no voy a dar nombre, ¿no? Pero hay empresarios importantes, por ejemplo, un gran empresario textil con el que estuve y demás, que tiene la visión Milei. No. Y vos siempre escuchás, eso es suicida. Perdón, ahí vas a otra cosa. Hay un pedazo del empresariado que es imbécil. Eso no me cabe la menor duda. Y de los economistas también, los contadores estos que hablan. Yo te ayer veía a Benito Fernández en La Nación Más, explicando que destruir la industria textil era un suicidio, y un contadorcito de estos que... Hay un montón de contadores empleados. Decía, no, porque el impuesto del 10 menos el 5 menos el 4. Y vos lo mirabas al tarado y decís, ¿qué tendría que ver el impuesto con el poder de los chinos, hermano? ¡Sos tonto! Porque además este dólar está hecho para destruir esa industria. No es casual este dólar, ¿eh? Porque el señor Roca, con este dólar, tiene que dar pérdida. Porque está hecho para que nosotros importemos y nos exportemos, ¿o no? Por supuesto. Es que es lo que está pasando.
De hecho, estaba viendo que en los supermercados y demás hay Taconaprole, que es la marca famosa de Uruguay de leche, como si Argentina no tuviera esa capacidad de producir. Es la destrucción de lo que queda. Pero voy a esta conciencia, a ver, estamos En hablando eso de la identidad yo coincido argentina, con ¿no? vos. Ahora pasamos a los actores de la Argentina. Bueno, la esto- clase trabajadora argentina, nacionalizada por Perón durante muchos años, fue realmente un factor nacional. ¿Por qué industrial? Cuando los Menem y los Kirchner la convierten en empleado público, la destruyen. La conciencia del industrial, del productor, los metalúrgicos, los esmata, esa era la conciencia popular. Ahora, cuando vos la llevas a ATE, sonamos, hermano. Cuando Perón fue a la Casa de Gobierno, siendo presidente, preguntó cuántos obreros había, cuántos empleados había. Dijeron 2.500. Dijo, no me olvido nunca, la dejé con 250, así no se hace un país. O sea, ese empleado público va contra la gente, ¿o no? Es un parásito caído sobre el obrero. Claro. Ahora, esta idea que estoy, digamos, tratando a través de las preguntas, ¿no? De ver cómo se hace un país. Nosotros tenemos una identidad, ¿no? Una identidad entre lo europeo y lo autóctono, vamos a decir así, con distintos polos y demás. Hubo momentos de encuentro en la literatura, en el arte y momentos de fractura, ¿no? Si bien está claro que no está resuelto en un punto, que vos lo marcaste muy bien, el caso de México. México es muy orgulloso de ser mexicano. Vos citaste El laberinto de la soledad o el logro filantrópico, el monogramático, Octavio Paz. E incluso esta cantante Chabela Vargas le dijeron, no, pero usted no dice que es mexicana, pero nació en Costa Rica, que había nacido evidentemente en Costa Rica a un lado de estos, ¿no? Y dijo, los mexicanos nacemos en donde se nos da la gana, ¿no? Esa es una expresión que te lo dice todo, ¿no? El amor a la identidad. Claro. Y la identidad va más allá de la geografía. Exacto, muy bien. ¿Y cómo esto se expresa políticamente? Yo creo que tiene que venir una mezcla de los radicales que quedaron, que vos lo ves, yo radicales, Emilio Monzó, digamos, Nicolás Mazor, lo que era Freddy Storani, Juan Manuel Casella, Changi Cáceres, toda esa línea, tiene que acercarse con los peronistas que han sido dignos, que son un montón. Y no me cites Storani, Julio. 2 fracasos. Alfonsín. Uno, ¿no? Y de la Rúa. Ah, no, el que dos fracasos, dos fracasos Casella tiene. le perdí el rastro. Dos fracasos tiene Moró. Ese sí que es dos destrucciones. Y el otro también. Dos destrucciones tiene Moró. Sin hablar del de los 70. Pero ¿no? Storani es un tipo que no se hizo rico. Acá en la Argentina, los que no se hicieron ricos son un Pero partido. además de ser pobre, ¿qué otra cosa sabe No, hacer? bueno. Eso no, pasa mucho. Discutió ¿no? mucho, debatió mucho. No voy al caso con, Storani. con Alfonsín no fueron ellos. No fueron ellos los que manejaron la economía. Se le fue de la mano. Igual Alfonsín, pobre, fue el último intento. Después no, de la Rúa ya fue un desastre. Pero, digamos, tiene que haber una integración de los que quedan sueltos. Yo cuando escuché los discursos la otra vez, para mí el de Nicolás Mazón fue el mejor. No hubo ningún peronista que se le acerque. Además, cuando veo el canal oficialista del peronismo, ese C5N, y después lo veo a Pañi, digo, chao, si esto tiene la guita y el pensamiento, nos volvemos más o no. Claramente. Bueno, o sea, el pensamiento, en lo que es el C5N, si encontrás una idea, no hay. Es consigna, es consigna, consigna, tras consigna, tras el gato silvestre, y la negación del robo. Entonces, los cuadernos no eran fotocopias. Yo digo, simplemente, señores, si el chofer a quien yo conocí, Daniel Muñoz, se quedó con 150 o 200 palos verdes, ya está, no hay que hacer juicio, vamos todos en cana, ¿o no? ¿Cuál fue el proyecto de Kirchner? ¿Tuvo proyecto? Sí, Kirchner tuvo proyecto, lo que pasa es que el proyecto de él estaba basado en la idea de que solo el dinero daba poder. Menem era un corrupto esencial, Menem no importaba otra cosa que la destrucción de todo. Menem era la decadencia, pero Néstor quería construir un poder y ese poder lo creía que lo podía construir con dinero. ¿Y la alianza esta que él tuvo con la izquierda? Que cuando él vio que lo estaba cuestionando, ¿no? Porque antes no la tenía. Cuando está en el poder, pues mi amigo siempre no tenía nada que ver con los derechos humanos, alguna amistad con Ernesto Gaureche y con Carlos Junkel, pero nada más, porque no firmaron el documento de los derechos humanos, no firmaron una habeas corpus, nunca nada. Pero cuando se la vio en las primeras acusaciones, dijo la madre, entró el botón Berbisque, el gran alcahuete nacional y popular, y el botón le dijo madre, abuela, no, entonces creyó que bajar la foto de Videla era tan importante como el juicio a la Junta. La verdad que es un papelón eso
No. Sí, sí, además que lo haga un general, ¿no? Milani. Milani no, Bendini. Bendini, Me había olvidado. sí. Sí, sí. Es decir, entonces, el proyecto de Kirchner, vos lo focalices, que además... Era ha integrado económico, parte. era económico. Yo fui su amigo, de los más amigos que tuvo. Y me pasé días con él, hablando, noche, porque vivía a 2 cuadras, que Tirana venía del Consejo, del Senado, entonces me llamaba, vamos a cenar. Pero el proyecto de él, en él no había un pensamiento profundo. No, yo me acuerdo además del Chueco Mazón, cada tanto le armaba algún intento de Sí, diálogo pero- con la Baña, algo que se pareciese a un entendimiento político, una ampliación de juego, el Chueco pero él lo no- rompía, lo hacía Sí, todo el pelota. Chueco no era mejor tampoco, ¿no? No estoy juzgando, Ya sé, ya yo sé. no pontifico, ¿viste? No, A los seres yo humanos, sí, yo en sí. este caso. Sí, vos sí, incluso a tus ex amigos, eso es jodido. No, porque en el fondo lo que hicieron, el Chueco, que era mi amigo, falleció, Sí, por supuesto. él se junta con el gobernador de Jujuy, hace la gran alianza y le regalan el poder a los radicales. Entonces, hay cosas que tenemos que perdonarnos. Claro, encima Morales, ¿no? Pero se lo regalan. Porque hay un nivel, digamos, de materialismo que mata hasta los últimos Es restos del cierto, espíritu. eso sin duda. Ahora, eso ha matado al peronismo, la corrupción también. Y ha desprestigiado mucho al peronismo Ha desprestigiado a la política. y a la política, ¿no? Digamos, Macri, ¿qué era? Yo, ya conté 20 veces, creo que acá también, cuando Macri me llama con Durán Barba, Federico Pinedo, a ver si quiero participar del PRO, que pido, digo, si le dan las tragamonedas de Palermo a las instituciones de bien público para que levante lo que he ido en la calle, firmo hoy mi ficha de afiliación. No me llamaron más. No, naturalmente. Entonces, yo no es que la ética, es dejar un robo. ¿Me entendés? Uno de los robos que inventó Menem. Que era, lo inventó Kirchner. El del juego fue Néstor. La duplicación. Pero nos pidió, de las pocas cosas que nos pidió en su historia era votar contra el juego. Ah, ya contá eso. Cuando se hizo una ley del Tu juego, relación a ver, la relación, y ya contás esto ahora del juego, pero en general de los diputados con el tercer Perón gobierno de era, Perón. Vos que nosotros fuiste teníamos diputado. admiración por Perón, éramos el grupo joven, no guerrillero, porque los guerrilleros eran, se armó un heroísmo sobre los estúpidos. Los tipos lo que estaban haciendo, si lo ves después, era incitar al golpe. No, obvio. No, en ese momento también. En ese momento era En ese incitar al momento golpe. Exacto. Si te decían, nosotros veremos la guerra porque nos va a acompañar el pueblo, duraron 2 días. Digamos, como excusa para el golpe, fueron geniales. Hemos convertido en héroes tipos que no nos dieron nada, nos dieron fracaso. Total. Perón les dio todo y ellos no aportaron nada. Entonces, en ese sentido, Perón nos manda a llamar y nos dice que quiere que votemos contra el juego. Y dice el juego si el impuesto al... Yo creo que dijo el impuesto al tonto o al necesitado. Y votamos contra el juego. Y Néstor era el juego, porque multiplicar el juego es multiplicar la corrupción, ¿o no? No, y hay algo, un factor más jodido. Yo me acuerdo que Néstor Kirchner abrió 2 casinos. Uno en la periferia de Rosario, ¿no? Claro, bueno, Y ese... el más grande. Y el otro en Ushuaia, que en Ushuaia es donde había muchos trabajadores solteros o gente que se fue a laburar y dejó la familia en otros lugares del país. Y son bocas para sacarle guita a los pobres, digamos. sí, Eso para es sacar plata a infame, los pobres, sí. ¿viste? Pues ese casino monstruoso, está encerrado, está en Ushuaia, en la bahía, en el centro, ¿viste? Y el Adentro se casino de transforma. Rosario, cuando El vos de llegás, Rosario. rodeado de villa, en el medio de la Exacto. villa puso el casino. Es una cosa terrible, Es ¿viste? Criminal eso. disfrutemos de la pobreza. Sí, Es pero además el- que los tipos, meter al pobre en el círculo del casino, es un modo de sacarle la guita, como- ¿viste? Lo poco entonces, que tiene, el ¿no? tema que dejamos con Autopsia de Creso era el estudio del rico. Cuando Tejada Gómez dice, tiene un perro, un amante y un psicoanalista que le amansa la muerte 2 veces por semana. Si vos lo conocés al rico, a este tipo desmesurado por 1.000 millones, 2.000 millones, y vos fijate que los ricos, los enriquecidos, de dudosa estirpe, como José Luis Manzano, dice que está bien matar a Roca. O sea, la Argentina tiene, primera burguesía, la alambradora. Los que alambran ponen vaca y van a París con la vaca atada. Sí, sí. La segunda es la industrial. Que incluso están en el libro de Luis Ferdinand Celín. Viaje al Celín, fin de la Viaje noche, al fin de la noche. Están los prostíbulos de París cerrados porque están ocupados por Argentina. Tan rico como un argentino, ese Celín. Yo me acuerdo que me lo dio el Korikov ese libro. Maravilloso, que era de un autor caratulado de fascista. Sí, ¿te era acordás? fascista Luis Ferdinand Celín. Pero era sí. brillante. Brillante, Era mejor, de los brillante. mejores novelistas del siglo XX. Entonces, pero el tema es, primero, el agro como explotación rentista. Segundo, la industria.
Está la tesis de Ikonikov, La justamente. tesis de que Ikonikov, la nombraste, economía de muy red. bueno. Y después viene la industria. Y ahora viene digamos, no es intermediación. Lo que viene ahora es el extractivismo. Claramente. Los que se llevan lo que la naturaleza nos dio. Petróleo, el gas, digamos, el litio, las tierras raras. Lo que Dios nos regaló, ya se llevaron lo de las tías, se lo lleva Menem, con Martínez de O. Y ahora, lo que más me asombra es la pelea en los medios por digamos, la convocatoria a venda sus alhajas. Quiere decir que es una sociedad que está teniendo que vender los lujos del ayer. Claro, es por lo menos a nivel de clases medias, ¿no? Pero esto que vos marcás del modelo, a ver, si triunfa el modelo Milei, estamos como país, va a ser la destrucción total, ¿no? Porque quedan 30 millones de personas afuera. 70% de pobres. Exacto. Es decir, el proyecto, como vos bien decís, es el extractivismo, la entrega financiera, y eso explica también las fracturas que hay en el peronismo. Por ejemplo, en los votos en el Senado, para dónde votan en Catamarca y demás. No es porque sí, es porque están bancados por las mineras esos tipos. Algunos sí, algunos es cierto. Eso, me refiero a los gobernadores, digamos, cercanos a eso. Las provincias mineras votan de una forma. Otros hasta ahora no lograron sacarle al Estado la posibilidad de sobrevivir. Lo que está en mi ley es, la plata es mía, no te la doy, y el federalismo está agonizando. Cuando se debilite un poco mi ley, las provincias y las siguientes se le van a ir al mundo. Claro, pero... Porque saben medir los tiempos, los dos. Sí. Ahora, hay un problema de fondo, ¿no? Y la provincialización de la Argentina también es parte de la crisis. Es de la decadencia. De la decadencia. Cuando la lacra Cavallo hace la destrucción de la educación y la provincializa, claro. Cuando vos no podés lograr un ministro de Educación Nacional, cuando haces uno provincial, sonaste, hermano. Sonaste. Destruiste la educación, entonces dice, el ministerio sin escuela. No, el ministerio sin cerebro, ¿para qué lo querés? Claro. La destrucción que hizo Mingo Cavallo, porque ninguna sociedad del mundo se concibió sobre el ahorro. Ahora, ¿cómo fue posible que Cavallo haya hecho esta destrucción enancado en el peronismo? Y porque, es buena, la pregunta es clave, porque el sueño de todos era tomar el peronismo y desde ahí hacer el liberalismo. El liberalismo solo no podía llegar, tenía que infiltrar. Y le tira una peso al turco, que era como una rata. El turco fue lo peor en persona que yo conocí en mi vida, lo conocí mucho, mucho. En su trato con todos. Y Néstor era otra cosa. Digamos, Néstor no era perverso. Y el turco sí. Pero, tomado el peronismo con el turco Menem, vos fíjate que Bauzá se volvía loco por saber por qué yo había elegido cultura. Y un día me vino un amigo de Bauzá y me dijo, Julio, el fideo, que decían el fideo, quiere saber cuál es el negocio. Y ahí entendí que en el cerebro de estos personajes menores, vos elegías un negocio, no una causa. Claro. Entonces, yo había elegido cultura porque tenía mis amigos, mi mundo, mis sueños. Y Bauzá, el fideo Bauzá, y el curro acá dónde está. Te puedo dar otro personaje que se hizo rico, que preguntaba, ¿y cuál es el curro? O sea, la idea de que solo el curro maneja. Una vez di una conferencia en el Club Italiano y expliqué la corrupción argentina y se paró un tarado que debe estar vivo, todavía es un imbécil de eso. Me dijo, usted se debe quejar porque lo dejaron afuera. O sea, sí, suponiendo que a vos te interesa eso. Para la lacra humana esta, claro, así, no pueden pensar de otro modo. Es como la prostituta que dice, prostitutas somos todos. Claro. No es cierto. Obviamente. Y yo suelo decir... ¿Perdón de la prostituta? No, porque al lado de estas lacras... Al lado de estos son santas. Pero... Yo digo siempre, si la prostitución no mató al amor, la corrupción no va a matar a la política. ¿No? Que me parece que... Yo lo que he observado, Julio, es ¿cuándo entra la corrupción masiva en el peronismo? Y en la Argentina, después de la matanza. Antes de la matanza no hubo corrupción masiva. Después de los 10.000 desaparecidos, que no son 30.000, porque no le vamos a tirar el hueso a estos perros que... después de los 10.000 desaparecidos, después de matar de un lado y del otro, robaron un detalle. Ahora, te lo digo porque hay tipos que eran guerrilleros y hicieron ladri. Y no, está bien, pero yo lo he vivido en parte esto, porque yo empecé a militar muy joven en Chubut, en el año 85, y nadie quería ser concejal, difícil ser diputado provincial, claro. No había interés, había trabajo, o ser funcionario, era un esfuerzo, y los tipos eran ministros, dejaban de serlo, no se enriquecían. A partir de la hiperinflación, me da la impresión que generó un quiebre profundo, así como en Alemania, digamos, la hiperinflación
fue uno de los factores que determinó, que de algún modo favoreció por la conciencia alemana el ascenso del nacionalsocialismo, en Argentina la hiperinflación muta en que la clase política entre en esta desesperación por la tarasca. Yo en el 83 vuelvo a ser diputado. Sí, hasta el 85. Hasta el 85. Sí. Y vuelvo en un partido que era de corazón. Cuando en el 85 me quiero incorporar a la lista, me dicen sale $500.000. Claro, bueno, pero ya lo controlaba el PJ Metropolitano, Carlos Grosso y Macri, claro. La vieja corrupción de la fuerza. Ya venía la corrupción existencial. No, ¿Cuánta plata tenés? Claro, ya se compraba. Pero eso ya viene con el sistema, como le decían, ¿te acordás? En Carlito Grosso. Y así le fue. Pobre, porque en el fondo, es eso, bueno, Sí. pobre tipo. Sí. No la pasa bien. Vos fíjate que Grosso, Bordón y Chacho Álvarez son los tres de nuestra generación, de mi generación, a los que la historia le da una oportunidad. Y los tres son un fracaso. Bueno, el Chacho... No, el Chacho es el más ridículo. Yo creo que el Chacho además es un mal bicho. De los otros, Es un digamos, egoísta, sí. Es un, sí. Ahora, Julio, para ir cerrando este bloque y ya después entramos a la visión de otros temas. Es decir, vos tiraste una cosa clave. Hay salida de la corrupción. Es decir, del vicio va a venir en algún momento la posibilidad de restaurar una virtud. Esa virtud, digamos, como diría Piper, ¿no? Una virtud tracciona a otras. Para vos la virtud es el patriotismo, ¿verdad? Por definición. Es que sin sueños no hay dignidad. ¿Vos por qué tenés la virtud? Al servicio de una causa. La trascendencia es lo que te hace digno. Si la cosa es intrascendente, la vida es una herida absurda y apanemos lo que podamos, si la corrupción es resultado de la agonía del proyecto. Menem mata el proyecto, lo mata Martínez de O. Y sin proyecto, después lo único que brota es el curro, en el cual los personajes como Sergio Massa o José Luis Manzano serían simbólicos. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es que el grupo de pibes con el que me veo normalmente sean capaces de devolverle al... Yo te digo a los pibes una cosa, en cualquier lugar del mundo pueden vivir bien. Devolverle el destino a un país solo acá. Y trascender es eso, devolverle el destino a un país. Dios les regaló la mayor de las oportunidades de la vida. Llévenla a cabo. Julio, estabas hablando, y estamos, digamos, de algún modo, ¿no?, en torno a la decadencia argentina y la posibilidad de un contramovimiento, como diría Heidegger en un famoso informe Nator, porque no estamos, nadie está condenado a una decadencia, ¿no? Ese biologicismo spengleriano es erróneo. No, pero también tenés que la historia es un cementerio de elites, como diría Pareto. Pareto, sí, por y supuesto. sin élite, la Argentina lo que tiene es ausencia de... Sí, eso está claro. Vos fíjate que Europa, con la Merkel, era conducida. Si fue la Merkel, yo me acuerdo de Malraux, que Malraux decía, el siglo XX se dice que es el de las ideologías y termina siendo el siglo de los hombres. La India Gandhi, Sí. Inglaterra Churchill, Francia De Gaulle, digamos, Sí. Adenauer, China, Mao y Deng, ¿no? También. Y Deng ¿Cómo está en no? el siglo. Bueno, lo que es Vietnam, Claro. donde Ho Chi Minh les hace, digamos, toda esa historia GIAP, pero el mundo de los personajes. Ahora, después de los personajes, la India, después de Gandhi, les cuesta hacer. Sí, ahora Nehru aparentemente... era, ¿no? Sí, ahora de algún modo está bien este pensamiento de Malraux, porque hoy también, en esta época, a diferencia de hace 20 años quizá, o de hace 30, estamos también nuevamente en un mundo con personalidad. Y vos fíjate, 3 o 4, Trump nombramos, aunque no nos guste, aunque sea, pero es una personalidad fuerte, digamos, no es el anterior, ¿no? Biden no es. Biden, digamos, ni Kamala Harris, que solo sonreía. Putin, que era Pero la gran no promesa... no llega a ser Obama. No, bueno... No llega a ser, que no era un genio, pero era Pero un hay un tipo que... retorno, pero como personalidad es mucho más disruptivo. Voy a usar esa palabra que me hincha Yo diría fracasado. los cojones. Porque No, bueno, dice, pero es un tipo que hace en una cosas... semana arreglo con Putin. Claro, Pasaron 2 bueno. años, Putin sigue ahí. No, está. Pero Putin lo mismo, hay una personalización del poder político muy fuerte en Rusia, más allá de que él aparecía como la esperanza de un mundo multipolar y está empantanado en esa guerra. Pero le quedó grande el ataque al pequeño.
Y ahí demostró que su pequeñez era esencial, ¿o no? De algún modo, sí. Al menos Él pensó que era un paseo de 90 días. Sí, claramente. Ucrania son 90 días. Sí. Lleva 4 años y dice, mandé 20 drones. No, bueno, y ya no da más. Y además ni siquiera todavía están en la zona del Don peleando. ¿Viste? Y si los europeos se juntan, Europa es más fuerte que Rusia. Y esto es lo que está en discusión fea. Pero volviendo al tema de las personalidades, ¿no? Sí. Brasil de algún modo era este trípode, el Brasil, digamos, post-80, sí. Entre Sarney, Cardoso y Lula, que es el gran heredero de eso, ¿no? Ya tiene su edad. En China también hay una repersonalización, porque Deng, digamos, evitó todo culto a la personalidad después de los extremos de Mao. Y ahora sí, pero Xi Jinping vuelve a la historia por Mao Zedong, ¿no? Después, sí, claramente. Dice cualquier cosa, matan a los cuatro. Sí, pero sí. Él la recupera. Los diálogos entre Malraux y Mao son maravillosos. Sí, claro, en la condición humana. En la condición humana. Entonces, yo creo que en ese sentido a veces no se entiende lo profundo, lo del ingreso de ese espacio a la hegemonía de la historia, ¿no? Claro, pero ahora Milei es una personalidad fuerte. Loco, lo que vos quieras, me refiero. No, estoy de acuerdo. Yo lo conozco al armenio, no lo respeto, lo desprecio, pero el cerebro de Milei es Eurnequian, el dueño. El dueño. Es el dueño de varios, Eurnequian, ¿eh? Sí, porque es un tipo despreciable, despreciable. Un ser que no merece el menor. Me llevó a su banco en Panamá, digamos, lo conozco. Tiene negocios más turbios de lo que se conoce, además. Es solo turbio, él no cree en otra cosa que turbio. Claro. No podría transitar la no corrupción, no sabía dónde queda. Pero bueno, sigamos. No, lo que te estoy marcando es que en este mundo hay una repersonalización del poder político y que en la Argentina hay una clara crisis de liderazgo y conducción. Y en ese sentido es que me gustaría saber tu visión del panorama político e intelectual, digamos así, de izquierda a derecha en la Argentina, de lo que vos ves, lo que escuchás. Porque nosotros teníamos, digamos, a ver, en los años 70 vos tenías a Abelardo Ramos, a Nahuel Moreno. Hoy tenés que escuchar a Vilma Ripoll, ¿me entendés? Pegando gritos. Se cayó a la izquierda. O a este chico del Caño, ¿viste? La derecha, yo digo siempre, yo tuve buena relación con Adolfo Bioy Casares. Bueno, pero los mejores escritores argentinos. Venega Pinchi, Venega Chinchi. Claro. Y vos lo ves a Venega Chinchi diciendo papá, dice, la oligarquía también entró en decadencia. Dio a Victoria Ocampo y ahora el gordito este que no sabe cómo se llama. Es atroz, ¿no? Sí, también pasó en el gremialismo, Pero en el gremialismo... ¿No? Sí, total. Porque qué sé yo, vos... De Bandor, al gitano. Exacto, es decir, la vez pasada estaba revisando unos papeles donde estaban unos discursos de José Alonso, unas conferencias en la Universidad Kennedy. Y a mí un compañero dirigente sindical que lo trató me decía, mira, Alonso era a nivel presidencial, de aquella Argentina. Es decir... Atilio López lo que era Tosco, lo que era Raimundo Ongaro, que fue mi amigo. ¿Y qué? Fue el que me peronizó. Pero de Raimundo hay algo medio raro ahí, que vos conocés, ¿viste? Me gustaría... No hay nada. ¿No hay nada raro en Raimundo? No. Hay intentos de rareza detrás de Raimundo, pero no... Claro, lo jugaron de atrás de él. Onganía jugaba una izquierda propia. Claro. Porque la muerte de Aramburu algo tiene que ver con Onganía. Sin duda. A ver, pará, ahí te voy a detener en este aspecto. Onganía puede ser responsable, pero era tan caballo, ¿no? A fuerza de caballería... que a él nunca se le podría haber ocurrido esta idea que vos dijiste de formar una propia izquierda. ¿Quiénes eran? Ahora me olvidé. Bueno, Roth, por ejemplo. El Bobby Roth, el cerebro griego. Claro. Pero yo era la militante. Sarach. Yo te tiro los nombres. Estaba el otro, Ezequiel Perteagudo, el dueño de imagen del país. ¿Qué pasó con Aramburu para vos? ¿Cómo fue eso? No voy a dar una explicación conspirativa, pero el poder político tenía que ver. Aramburu, hay una parte que la ANUS se contaba, pero ¿dónde? Aramburu le quiere mandar una carta a Perón y lo llama a Rojo, que era en ese momento el delegado Perón, y le da la carta abierta. Ricardo Rojo. Rojo. Y Ricardo la agarra y dice, general, ¿cómo me va a dar una carta abierta? Y lo que estaba haciendo Aramburu era intentar arreglar con Perón el retorno de Perón. Y lo que hace el Bobby Roth y los muchachos de Onganía es lanzar la idea de esto de la muerte de Aramburu, que no era roja, no matan a Roja, porque el enemigo era roja, bueno, pero ellos matan al que se acerca. La idea era la destrucción. Pero no tiene nada que ver Raimundo Ongaro, que era un santo varón, yo estuve en el exilio de España con él, era un caballerazo y un soñador.
Yo era católico y a los católicos nos peronizaban, claro. Bien. Y no, me deja un poco intrigado este tema de Onganía y las internas del Es que no poder, se porque puede- en el origen de Montoneros también está toda Está esa cosa todo eso, turbia, claro que ¿viste? está. Pero es todo conspirativo. Sí, obviamente en el origen de Montonero está eso. Pero en lo conspirativo, si lo entras a desarrollar con insinuar, lo alcanza. Digamos que es como una... Uno no tiene un desarrollo. Yo me acuerdo bien lo de Rojo, me acuerdo bien lo de Lanusse, que Lanusse va y lo agarra a Rojo y le dice, dígame la verdad. La verdad. Aramburu no entendía nada, hizo esto y la carne... O sea, Aramburu... Lanusse sabía lo que había pasado. Por eso sale a dar el golpe contra Onganía luego. Por eso el golpe contra Caneda, claro. Claro. Porque Ahora, él era el último militar que expresaba a la oligarquía, pero también a la patria. bueno, o sea, sí, que ni eso- Videla ni no, los otros no. En las memorias. son Stuzenegger y Caputito, son alcahuetes del imperio del turno. Yo estuve presente en los años 90, ¿no? En una cena importante donde estaban Licastro y Lanusse. Y Licastro se levantó y viste cómo era Licastro de Farabuste, ¿no? Y le dice, ¿puede un oficial de Rosas saludar a un general de la Valle? Muy bueno. Y le dijo, por supuesto. Y Lanusse procuró toda esa noche que estuviera, digamos, No, al lado de él. Lanusse era un comiendo, caballero. digamos, Lanusse era un caballero, Videla era un chantapuffi. No, Videla nefasto, Nefasto, mediocre alcahuetón. total, nefasto. Macera era- Un señor de la guerra, un depredador, como se dice ahora. Tipo capaz de matar a un tipo, a un hombre para acostarse con una la mujer. un criminal. Tarado sí, que una está. cosa, sí, eso era un Pero maldad, esa ¿no? degradación fue muy grave, no la tuvo la política. Ahora, la pregunta siempre que, porque a mí en algún momento los militares me llamaron, los militares, los abogados, me dijeron, ¿por qué usted no nos acompaña? Digo, mire, yo tengo secuestro y exilio, la pasé mal con ustedes. Pero piensen que los empresarios que les dijeron a ustedes, vayan y maten a los zurdos, no se hacen cargo de lo que están pagando ustedes. Porque ustedes lo mandaron. Y en la muerte a los zurdos, mueren los zurdos, pero también mueren ustedes, porque es el fin del ejército. Sí, es un desprestigio terrible. O sea, en esa jugada, ahora, ¿hay un pensamiento conspirativo superior que nos vaya degradando por etapas? Yo digo siempre, y se hace en silencio, yo nací en una Argentina que era un poquito más que Brasil. O sea, era más empresarialmente, más económicamente, era una sociedad, y eso duró con los milicos. Con Onganía éramos más que Brasil. Entonces yo era clase media siendo chofer de un coche ciantitero, el coche era nacional y yo iba a cenar y al teatro con mi pareja. Y hoy un taxista, el coche es extranjero y él no come un choripán de parado. Entonces, lo que tendríamos que decir es esto. ¿Hay algún país sin proteccionismo en el mundo? No. Segundo, los países se piensan en base a las poblaciones que tienen. No en base a los precios, sino a las poblaciones. Esto es esencial. Yo creo que dije en otro momento, te dije a vos en la charla, lo de Mao y Stalin, cuando Stalin Le da los camiones. le da los sí, camiones y la dice, ¿qué hago con los chinos? Entonces, la Argentina tiene que tener una industria más cara, sí, pero más barato, digamos. Para comprar ropa más barata no podemos tirar 500.000 personas que después no va a salir más caro Le mantener. tenemos que darle trabajo a la gente, además, por supuesto. Entonces, sostener 500.000 personas que destruimos para comprar ropa más barata es un negocio de estúpido. Claro. Entonces, el proyecto central es cómo construís una sociedad que sea autosuficiente. Y las sociedades se piensan en base a los aportes de la naturaleza, a los regalos que nos hizo Dios y a la población que tenemos. Eso hay que, ¿qué es la política? El arte de combinar eso y darle a los ricos un lugar que no sea aquel desde el cual destruyan a los demás. Hoy, nuestros ricos, todo el petróleo, todos esos alcahuetes, los Mili, los Manzanos, los Paimburgueroni, toda esa lacra se enriquece destruyendo a la gente. Porque parece que se rompió la idea central de que el crecimiento de la riqueza es la contracara del crecimiento de la pobreza. La concentración, ¿no? Por lo menos. La concentración es eso. O sea, los ricos son más ricos porque los pobres son más pobres. Sí. Y además tienen, pero también hay algo que vos lo estabas marcando, ¿no? Tienen, de algún modo reproducen en este auge de los countries, reproducen de los barrios cerrados, esta idea de que son distintos, ¿no? Esta idea en el fondo gnóstica medio, ¿no? De que hay dos. ¿Son distintos o tienen miedo? Bueno, quizá van juntos, ¿no? Esas cosas, porque la condición humana, viste, tiene esos caracteres mezclados. Pero Yo cuando vi el cementerio privado dije, Algo pasa ahí, esta ¿viste? es la continuación de la cancha de golf. claro.
porque es parecidísimo, es igual, no tiene ningún monumento, ningún recuerdo, unas chapitas que pisoteas. Claro, puedes jugar un partidito. Y el tema central es que el rico, para ser desmedido, necesita ignorar la muerte. Para el rico la muerte es una casualidad. Y Dios no debe existir, porque si existiera, el castigo sería muy grande. O sea, la negación de lo trascendente es inherente a la maldad de su espíritu. Claro. Y eso se ha apoderado en gran medida, ¿no? Le daba odio al Papa era de los pobres. Si hay un paraíso, tiene que estar detrás del barrio privado, pero el cementerio privado, el paraíso terrenal, ¿o no? Claro. Es Claro. maravilloso, ¿cómo puede existir? Y lo que pasa es que el Dios es de los humildes, porque los humildes tienen vocación de trascendencia, también necesidad. No, y además hay una cuestión que es la fractura profunda que hay en la Argentina, porque nosotros, todas estas charlas, creo que en el fondo giran en torno a, digamos, donde vos transmitís tu experiencia, etcétera, pero la idea es superar esa fractura esencial, que empieza con la identidad argentina y que termina en los country, digamos, la sociedad cerrada, con la policía cerrada, el hospital privado, todo privado, y finalmente es una... La bestia analfabeta italiana esta, ¿cómo se llama el Tano? Que dice que le sacaron la jubilación privada, Cristiano Ratazzi. Bueno, ese lo mandaron para acá. Mandaron 2 Tanos, él y Sanata, Lori Sanata. ¿Podrían volver, por favor, a Yo Italia? tengo un primo intelectual en Italia que le digo, che, Sanata, no sabemos quién es. Nadie viene acá, ¿viste? Le pagó Escribir Clarín. contra el peronismo, es una Pero cosa... le tiraron unos pesos de Clarín. Ahora se quedó sin causa, pobrecito Sanatero. Pero con el peronismo y el Papa. Yo un día lo reinsulté y me llamó Quirós, me dijo, va a escribir el contrato. Yo digo, si no sabe escribir, que sí, bueno, si trae de Garbo, pero no sabe nada. Le puteé a la madre alegremente, le contesté mal, porque aquel que no respeta la fe de los demás es indigno de ser considerado humano. Yo respeto a todas las convicciones, las ateos o las creyentes. Sanata es una lacra humana. Es una lacra, Y los que lo mandan, los Ricardito Roa y los muchachos también son una lacra. Pensar que Ricardo Roa era peronista. Era peronista. Hizo plata, le fue bien. Sí, era peronista. Es como muchos sindicalistas que antes te saludaban y después no te invitaron más ni al cumpleaños ni a nada, porque vos eras de otra clase. ¿Cómo ves al sindicalismo? Ese es el sindicalismo que necesita esta sociedad, porque si lo dejas ir a elecciones gana la izquierda. Entonces es revolución. En una sociedad injusta necesitas un sindicalismo burocrático. Está claro, no hay más que discutir. Bueno, pero ha habido, digamos, ese esquema, ha habido una mutación, ¿no? También en los muchachos. Porque vos pensás en Rucci, digamos, que él conscientemente dio la vida por Perón y dejó, digamos, vivía en una humildad increíble. Un buen digno. O Saúl, claro. Pero el problema es que vos podés ser digno en cualquier lado e indigno en cualquier lado. Ahora cambiaron bastante. Es decir, había una época en que los tipos se podían vender ellos, pero no vendían al gremio. ¿Me explico? No vendían a los trabajadores, se podían vender ellos. Eran como los papas del Renacimiento. Los papas del Renacimiento se corrompían ellos, pero no a la iglesia. No a la iglesia. Cierto, ¿Me entendés? la corrupción individual, pero no. Ahora está pasando, no solo en el gremio, en todos lados, digamos, pero pasa eso, ¿no? Se venden los tipos y a su vez venden a Yo sus tengo un representados. diálogo último y solitario. Tengo diálogo No con todos, ¿no? Julio No estoy hablando de Piumato, todos. Sí. que es mi amigo del alma, Sí, sí. y tengo un diálogo con Luis Barrio Nuevo, que también es mi amigo. ¿Cuál es la ventaja de Luis? Luis ama la política. Después están los Hueso Campo, los Cavalieri, todos esos no aman, ellos aman la guitarra. Claro. La guitarra y la No, además boxeada. Luis Barrenuevo es un tipo inteligentísimo. Brillante. Hablar con Luis. Tiene una inteligencia, atraviesa una pared, ¿viste? Es y a mí me gusta Luis porque Luis es un amigo. Y Luis tiene, y lo sacó al estúpido de Camaño, que era una cosa de ahí. Le gustaba la ópera, pero me El parece. tango le gusta mucho a Camaño. Pero el tema central es que hay un pedazo del sindicalismo, los Hueso Campo, los Cavalieri, que además de eternizarse desaparecieron del debate. Durante muchos años nos juntábamos a charlar con ellos y hablábamos. Bueno, política. ese es el punto, ¿no? Es una Renunciaron generación a hacer que, política. pero ese era el fin de una generación, porque Cavalieri dijo, yo en 2 periodos más ya me retiro. Tiene No, 92 años Cavalieri. Sí, Es 92 un años. chanta, es un chanta. No, Lo conozco, es un chanta. También- Sabe manejar bien la obra social. No, y su gremio lo ha manejado Pero el gremio lo aceptablemente maneja bien bien. porque es el más grande de la Argentina y él siempre está. Pero a lo que voy es que el sindicalismo, que con Perón, digamos, refleja de algún modo la incorporación de la clase trabajadora a la vida nacional, con voz, está en la mesa, digamos, con voz y voto,
se ha ido retirando progresivamente y ha dejado de ser portador de un proyecto industrial mínimamente, de una idea, ¿viste? Porque vos vas al acto de cualquiera y todos reproducen la idea de ATE, ¿viste? Es decir, no hay un industrialismo, una concepción. Quiso quitar la obras sociales. Claro, el SNIF, El Sistema Nacional Integrado de Salud, la ley Liotta. La ley Liotta. Se las quiso quitar. Se volvieron locos, se las dio Manrique, no se las dio el peronismo, y con las obras sociales. No, de Rubén San Sebastián se la dio. La ley San Sebastián de La ley Onganía. bueno, Fue el pero- pago por el apoyo al golpe. El hecho central es que con obras sociales no hay conciencia social. ¿Por qué? Perón quería hacer una sola salud. Claro. O sea, terminar con esto de Cristiano Rantes. Yo decía lo de Cristiano Rantes, cuando quiere la jubilación privada. Si los ricos tienen jubilación propia, a los pobres, ¿quién nos mantiene? Es maravilloso. Claro. Es un grado de corrupción mental que no se te ocurre. Que no te entra en la cabeza. Yo gano una fortuna, mi jubilación que vaya como mi pequeña solidaridad al colectivo. ¿No? Claramente. El Tano BCA, ese analfabeto, nada. Quiere- Sí, sí, sí. Dice, "Ay, me sacaron la jubilación privada". Yo lo miro y digo, qué lacra humana. Siendo yo 4 abuelos Tano, me llamo Julio Donato, amo Italia, es el país del pensamiento. Y cada vez que tiene un imbécil lo mandan para acá. Me Sí, hubieran sí, mandado sí. Bueno, al Padrino, hubieran mandado a, No, a Italia Don tiene una Corleone. clase de dirigente no, ese interesante. idiota que- Digamos que tiene una vida política muy rica Y de Italia, pensamiento. ¿no? Y de pensamiento, muy, muy rica. Sí, sí. Es decir, bueno, ahí es donde el marxismo dio sus mejores frutos intelectuales, Gramsci, ¿no? vamos que todo en Gramsci. porque Claro. En la época de la dictadura yo me acuerdo que la persecuta eran los gramscianos. Bueno, pues los militares son medio bestias, ¿viste? Medio, No, está bueno. es decir, porque está la cosa. Ellos tenían la fantasía de que Gramsci era el motor oculto de no sé qué, digamos, en fin. No, pero Gramsci es un tipo, digamos, que muestra la cultura italiana, ¿no? Los Frondizi, ya te lo dije, eran un pensamiento importante. El frondicismo fue un pensamiento muy vital y muy fuerte, que habría que recuperar de él lo mejor, no con este Rogelio Frigerio, que es un chico que... Porque no hay rebeldía, sin rebeldía no hay patria, es con los radicales con peluca, ¿no? Yo los miro y digo, pobrecitos, que son en su mayoría cordobeses, ¿viste? Los cordobeses son más... Córdoba no sé qué problema tiene con el resto de la patria, pero tiene. Tiene un problema, sí, sí. Es decir, si San Isidro fue uno de los focos de putrefacción del peronismo, a través de los Cafieros, los Ditela, los Amadeo y Solá. todos los mediocres sanisidrenses, digamos. Córdoba también, evidentemente, tiene un problema, porque vos fijate que Córdoba la Docta se transformó, lo digo respetuosamente, pero en Córdoba de la Mona Jiménez. Y el gallego de la Sota, en paz descanse, ¿no? También hizo un corsódromo, no, para esa música, cuartetódromo. Yo digo, ¿viste? Santa Fe da más riqueza intelectual, ¿no? Si vos Últimamente sacas sí. de Fontana Rosa a lo Sí. que tomes, Santa Fe tiene más Córdoba ha vitalidad. caído muchísimo. Córdoba ha caído mucho. No Vos tiene fijate que pensadores. Abel Pose, pobre, cuando lo invitan, es decir, lo invitan al Congreso de la Lengua porque él quiere hablar de Lugones. Y la progresía no aceptaba eso, ¿viste? No aceptaba hablar de Lugones. De Lugones, claro. Y las cosas que ha dicho Berbisky, ¿viste? Contra Bueno, pero Abel, Berbisky ¿no? es una lacra humana, no da para hombre. Yo Claro. creo que es menos... Además de ser un agente inglés, no da para ser humano. No pueden asimilar. Abel Pose era mucho más que Berbisky. Pero por era Dios, así. sí, por favor. Y- Hay un libro de Levira sobre Berbisky. Sí, claro, sí, sí, el doble agente. Sí, Doble agente alcahuete, se llama, creo, el sí, libro. de agente El- mucho, sí. doble alcahuete. Sí, pero a lo que voy es que en estos juegos de la Argentina integrada tiene que haber asimilaciones y préstamos culturales de un sector a otro, digamos. Abel Es decir, Pose era un tipo digno de ser respetado. vos fíjate, Digno de ser respetado. claro, Abel Pose es un gran tipo, ¿viste? Además, él mismo, yo he charlado mucho con él. Bueno, Pero como no lo es puedo Jorge transmitir Asís, cosas. son hombres que piensan Claro. distinto, pero merecen respeto. Exacto. Pero Abel tenía una visión más profunda, ¿viste? No, bueno, Es- era más. No tenía mucha Estuvo mucha con obra, Heidegger, Abel, ¿eh? Pero sí, Estuvo con Heidegger, ¿viste? vivió la tragedia del suicidio del hijo, ¿no? Sí, bueno, pero... Que escribió eso un libro sobre Sí, eso. claro. Yo lo quise cuando el mucho, hijo lo muere, quise sí, mucho. sí, sí, yo también. Lo que pasa es que en la historia esa, digamos, vos tenés que también los escritores estaban más ligados a la revolución. Claro. Ahora, el panorama intelectual argentino, ¿lo seguís, no lo seguís? ¿Cómo ves? Y ahora lo veo pobre, Claro. qué sé yo, ¿no? ¿Quiénes serían los pensadores de hoy? ¿No? Bueno, porque eso está también en la dificultad de articular un movimiento político, ¿no? Porque en la época, digamos, del peronismo, como referencia, es evidente que sobraban Desde los Homero pensadores. Mansi.
Claro. Arcátulo Castillo, Ernesto Enrique Santo Discépolo, Palacio. Arturo Jaureche, Ernesto Palacio, Marechal Leopoldo mismo, Marechal. claro. Era la riqueza conceptual total. Había una gran riqueza conceptual. Hoy eso se ha dilapidado. No, la Argentina decayó en talento, Decayó. las universidades están... La fractura de la UBA y la división en universidades chiquitas para mí tiene algunas defendibles y muchas cuestionables, lo digo con toda franqueza. Y la UBA, el radicalismo es muy responsable de haber degradado la Universidad de Buenos Aires, eso es así. Sí. El peronismo degradó el sindicalismo y los radicales degradaron la universidad. Pero la universidad, que es el lugar de búsqueda de la verdad, como imperativo categórico kantiano, se transforma también en un lugar de mera agitación de cliché, lo que Mao llamaba el estilo de cliché del partido. Eso es cierto. Pero vos fijate que la televisión argentina no soporta la reflexión. No lo soporta lo que ya... El kirchnerismo con C50 no tiene uno que piense. ¿No? No, si tiene 2 o 3 son marxistas. No, el kirchnerismo y los otros menos, también lo mismo. Y los otros tienen a Pagni. Y después no hay casi más. No, bueno, Pani es Pani, sí, es un tipo, es cierto. Sí, pero también tiene una gran chabacanización, ¿viste? Sí, digamos. El pelado Trebuch no puede ser la expresión de hoy. Claro. Ahora, todos estos problemas, Julio, para ir ya cerrando, vos todavía, como corresponde, sostenés la fe en un proyecto nacional. Es que no hay otra salida, salvo que nos dediquemos en Colonia. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Los rumanos han quedado medio perdidos. Hay países que han quedado en crisis. ¿O no? Sí, por supuesto, nadie tiene garantizado Vos el leías futuro. a Giordano, a Mircea de Eliade, y te decían que no tenían nada que ver con el origen. Nosotros sí. Pero yo creo que la Argentina no está perdida, está llena de tarado, de medio pelo. El medio pelo jaurechano es el peor daño de la Argentina, el idiota que te dice el peronismo fue el mal, y el bien, ¿quién fue? Vos le preguntás y el tipo ahí ya se sonó. Cuando el tipo dice el peronismo fue el mal, vos le preguntás, el bien dónde estuvo. Ya esta rata que le dieron a una embajada, ¿no? Bueno, qué sé yo hablé mucho con él, pobrecito. Es un pobrecito. Es un pobre tipo, sí. Digamos, el amor a una causa siempre es superior al odio a la misma. Y el amor vence en el ser humano. El odio es resentimiento, se degrada en el sentimiento. Lo que están haciendo con Kicillof lo puede convertir a Kicillof en un prócer. Porque está el miedo que le tiene el otro, que la provincia, le ponen todos los pobres en la provincia y dice, mirá, los pobres se matan entre ellos. Y sí, los pobres tienen más índice de criminalidad que los ricos, estúpidos, en los country. Pero esa idea puede terminar levantando a Kicillof. Y si no, vendrá otro gobernador, porque la estructura de los partidos está disuelta y los gobernadores son el espacio de poder que sobrevive. Y desde ahí puede retornar una idea política que le dé alternativa a que cae, se disuelve lentamente. Yo insisto, con el enfrentamiento a Roca y al INDEC, son los dos elementos que Joaquín Morales Solá... Que además están conectados vía Lavagna, ¿no? Lavagna, Techina y Colatina. Y están conectados, pero lo de Coso había vuelto antes. Ellos igual estaban desesperados por los números, por manejarlos. Y el hecho central es que entraron en la decadencia antes de tiempo. Cristina Kirchner le regaló a Milei un triunfo electoral que no soñaba. Apareció Cristina, se asomó, lo puso ahí a Tayana chiquito, salieron todos los tontos. La gente votó del otro lado. Y eso le dio a Milei, le devolvió la soberbia que le había quitado Kicillof. Ahora, esa soberbia la están malgastando. Y ya hoy los lastimados, los votantes de Milei, lastimados por Milei, son más. Y entonces ayer me decía una radio, pero tiene el 70%. Digo, muchachos, entiéndanme porque esto es clave. Las encuestas no se venden, se alquilan. Y la cantidad de rastreros que hacen una encuesta del 120% es más que la de seres humanos. Julio, ¿cuál sería, ya para ir cerrando, ¿no? Sí. Te voy a hacer dos preguntas. Sí. Una es, ¿cuál sería tu mensaje a las jóvenes generaciones que se están incorporando a la vida ciudadana, vamos a decir así? El sueño, la dignidad, el romanticismo da una vida infinitamente más digna que la codicia y el egoísmo. Y la última pregunta. Sabemos que vas a vivir por lo menos 100 años. Pero, ¿qué querés que figure en tu epitafio? Soñó con un país mejor. Gracias, Julio.